Bueno, les voy a pedir yo reconfigure la, la reunión en el Meet como para que puedan entrar sin permisos, pero por las dudas, si ven que alguien está queriendo entrar, me avisa. Bueno, lo que tenemos para hoy son problemas ya de la unidad 4 de la guía de ejercicios. Y son todos problemas para resolver aplicando teorema de Thevenin. Thevenin, creo que de Norton no hay ninguno. Bueno, vamos a empezar con el primero. Perdón, quería buscar el puntero. Bueno, entonces nuestro primer problema, ejercicio, dice que obtengamos el circuito equivalente de Thevenin de esta red. Y dice utilizar este nuevo circuito para indicar la corriente que atravesaría una carga, ZC, si ésta se conectara entre los bornes A y B. Es decir, planteemos el circuito equivalente de Thevenin entre A y B para esta red, y luego usar ese circuito equivalente para calcular la corriente que circularía por una carga que vamos a conectar justamente entre los terminales A y B. Los datos indican una fuente BS1, ¿sí? Una fuente senoidal con amplitud 12 y fase 0, así que esto fácilmente lo puedo convertir en un fasor. Y después tenemos los valores de las reactancias ya calculados para el capacitor 1, para el capacitor 2, para L1 y el valor de la resistencia. Entonces, dos cosas tenemos que aplicar para calcular dos cosas tenemos que calcular para aplicar el teorema de Thevenin, al revés. Una es la tensión de la fuente que vamos a poner en ese circuito equivalente, y otra es la impedancia. O sea, la tensión de Thevenin y la impedancia de Thevenin, o la resistencia en el caso de que fuera un circuito resistivo. Entonces, ¿cuánto vale en esa tensión de Thevenin? La tensión de Thevenin siempre va a ser la tensión que caiga entre los puntos donde yo voy a reemplazar el circuito. O sea, en este caso estoy calculando entre A y B, así que lo que debemos calcular para determinar la tensión de Thevenin es la caída de tensión que hay entre el punto A y el punto B. Como este circuito está abierto acá, por el capacitor C2 no va a circular corriente, o sea, no tenemos una malla cerrada acá, así que acá no hay circulación de corriente, y solamente tenemos la malla 1, digamos. Yo creo que lo resolví, ¿sí? Tratándolo como un divisor de potencia, de tensiones. O sea, esta fuente, si la divido por la impedancia total, o sea, por Z1 más Z2, me va a dar la corriente que circula por acá, y si después la multiplico por la impedancia Z2, me va a dar la caída de tensión que hay entre este punto y este, que no es otra cosa que la caída de tensión que hay entre A y B, ya que dijimos que por acá no circulaba corriente, por lo tanto no hay caída de tensión. Entonces eso es lo que está planteado acá, la fuente dividido Z1 más Z2, que me da la corriente, y multiplicado por Z2, que me da la caída de tensión entre A y B, que es la de Thevenin a su vez. Entonces, la fuente la expresamos en forma fasorial. Estoy usando para este fasor el valor máximo de la función. No estoy usando valor eficaz. Como no hay cálculos de potencia, digamos, yo simplemente sabiendo que estoy usando el valor pico,
si quiero reconstruir después la función en función del tiempo, tomaré el valor que me dé como valor máximo. Y acá tenemos Z1 más Z2. Z1 le llamé a la reactancia del capacitor 1, que vale menos J3, ¿sí? Menos J3. Y Z2 le llamé a la impedancia de esta rama, que sería R1 más la reactancia del inductor 1, ¿sí? Están en serie, entonces R1 valía 15, y la reactancia del inductor 1, acá J2, ¿sí? 15 más J2. Entonces la suma y multiplicado por 15 más J2. Bueno, acá está todo traducido a sus expresiones polares para poder hacer el producto y la división. Salvo error u omisión, creo que numéricamente está bien resuelto. Entonces, la tensión de Thevenin nos da 12,08 y nos da con un ángulo de 11,4. Una fase de 11,4. Si quisiéramos reconstruir esta función, sería 12,8 seno de omega t más 11,4 grados. ¿Sí? Bien, ¿qué nos queda? Ya tenemos la tensión, nos falta la impedancia. ¿Se acuerdan cómo se calculaban las impedancias equivalentes de Thevenin? Había que hacer algo, había que pasivar las fuentes independientes, como en este caso la fuente BS1. Si es una fuente de tensión, lo que vamos a hacer es cortocircuitarla y analizar la impedancia viéndola desde los puntos A y B. Entonces, si yo me paro acá entre A y B y miro qué impedancia tengo, lo que tengo es la impedancia del capacitor que tengo acá arriba, que le hemos llamado Z3, en serie con un paralelo, porque queda esta rama en paralelo con esta otra. Entonces, el paralelo de lo que hemos llamado Z1 con Z2. Bueno, eso es lo que hemos escrito acá. La impedancia de Thevenin entonces es la serie de Z3 con el paralelo de Z1 y Z2. Y bueno, y está resuelto. Acuérdense que Z1 ya lo habíamos puesto, Z2 era este, y Z3 sería la reactancia del capacitor 3, que vale menos J10. Y bueno, y acá está la resolución. Entonces nos da una impedancia con una parte real y una parte imaginaria que es negativa, por lo tanto esto podría ser representado por un resistor de 0,59 ohm y un capacitor que tenga una reactancia para la frecuencia de trabajo de 12,96. ¿Cómo sería un circuito equivalente de Thevenin? Sería algo así. Sería la fuente que hemos calculado la tensión de Thevenin, con la tensión de Thevenin, y en serie con esta impedancia de Thevenin, ¿sí? Entre los puntos A y B. Entonces, me vuelvo para atrás para ver la segunda parte del problema que nos pedía utilizar este nuevo circuito de Thevenin para indicar la corriente que atravesaría una carga ZC, que va a valer 2,2 más J5, si ésta se conectara entre los bornes A y B. Es decir, una vez que tengo este circuito equivalente de Thevenin, entre A y B voy a colocar una carga que va a valer 2,2 más J5, ¿sí? O sea, es una resistencia en serie con una inductancia, es lo que podría representar esta carga. Entonces, el circuito es mucho más simple, como verán, para calcular la corriente que circula por acá. Como tengo dos impedancias en serie conectadas con la de Thevenin, la corriente va a ser directamente la tensión de Thevenin sobre la suma de las dos impedancias. Y bueno, esto es lo que está resuelto acá, ¿no? Digamos que la aplicación más útil y más común de este teorema de Thevenin es precisamente esto, es
transformar un circuito que puede ser complejo en un circuito sencillo de una fuente de tensión en serie con una impedancia, para poder después usar ese circuito equivalente para seguir analizando un circuito más grande, en el que uno puede cambiar estos valores de carga, ¿sí? Y analizar el comportamiento, la corriente, la potencia o lo que fuere, para distintos valores de carga, no teniendo que resolver cada vez un circuito distinto, ¿no? Y mucho más complejo que este. Bueno, ese sería nuestro primer ejercicio. Ahí se entendió, no queda ninguna duda con esto. Bien, a ver, no hay nada escrito en el chat. Parece que no. Perfecto. Vamos a ir entonces. Un segundo. ¿Qué pasa, Nicolás? Ah, bueno, termino de copiar. Lo pongo grande. Espere. Ahí está. Bueno, entonces Nicolás termina de copiar. Yo me voy a tomar otro mate. Porque estoy teniendo problemas de garganta. No de COVID, de garganta. Creo. Un poco ahogado esta mañana. Bueno, seguimos. Otro problemita. Nos está pidiendo de nuevo encontrar el circuito equivalente de Thevenin para este circuito. Acá hay dos fuentes de tensión, una BS1, una BS2. La configuración más allá de eso, o sea, hay dos mallas completas y una rama que queda acá desconectada al estar abierto entre A y B. Bueno, primero vamos a calcular la tensión entre A y B, ¿sí? La tensión entre A y B, el mismo razonamiento de recién, por esta rama no circula corriente, así que la tensión entre A y B es la tensión que cae en esta rama, en la de L1R1, la tensión que cae en esta rama. Y como tenemos esta fuente de tensión acá conectada entre este punto que le hemos llamado C y este punto de acá abajo, en realidad esta malla de la derecha no interviene en la corriente que va a circular acá. Digamos que acá siempre, independientemente de lo que haya de este lado, acá la caída de tensión va a ser BS1 siempre. Entonces, si yo resuelvo esta malla, puedo calcular la caída de tensión entre L1 y R1. Entonces, vuelvo a aplicar, a ver, acá me faltó algo. Parece que me está faltando la multiplicación. Bueno, creo que me comí un término acá. Chicos, esto no podía ser tan fácil. Bueno, si yo hago, a ver, no, está bien. Si yo hago BS1, perdón, estoy dormida todavía, BS1 dividido la suma de estas impedancias, o sea, R1 más la reactancia de L1 menos la reactancia de S1, que sería esto, obtengo la corriente que circula por esta malla, en este sentido, porque el más está acá, y si lo multiplico después por R1 más la reactancia de L1, que es esto que tengo acá,
lo que obtengo entonces es la caída de tensión entre el punto A y el punto B. Esto queda claro, ¿no? Que no participa esta malla. Si yo planteara las ecuaciones de malla, fíjense que cuando analizo esta malla, no interviene la corriente I2 porque no hay ningún elemento común que genere una caída de tensión por I2. Entonces son dos ecuaciones independientes, la de I1 y la de I2, lo mismo. Ahí se puede ver también que realmente no interviene una malla en la corriente de la otra, debido a esta fuente que fija la tensión entre el punto C y este punto de abajo. Bueno, entonces ya hemos calculado la tensión B a B, que es la tensión de Thevenin, ¿sí? Fíjense que en este caso la tensión de la fuente BS1 ya está dada de forma fasorial. Tiene un ángulo de fase inicial, que es el de los 40 grados. Después tenemos R1, que vale 56 ohm. Tenemos la reactancia L1, que vale J5. Yo lo reviso por las dudas que me haya equivocado en algún dato. R1 y J5 están de nuevo acá abajo, y la reactancia del capacitor C1 menos J3. Bueno. Entonces, la tensión B a B vale 32 voltios y tiene una fase de 43 grados. Y ahora lo que nos queda es calcular la Z de Thevenin. Entonces, fíjense lo que pasa si pasivamos las dos fuentes. Básicamente, si yo pongo un cortocircuito acá, estoy anulando esta rama, ¿sí? O sea, está desapareciendo la reactancia de L2 y estoy trayendo este punto C acá abajo, o sea que estoy poniendo en paralelo el capacitor C1 con la rama L1R1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta rama, L3 en serie con C2, ¿sí? Serían estos dos, la reactancia de L3 menos la reactancia de C2, y eso a su vez en serie con el paralelo de R1L1 con C1. Entonces, el paralelo de R1 con L1 y C1. R1 y L1 están en serie, o sea, eso se suma y eso está en paralelo con la reactancia de C1. Bueno, de nuevo, la impedancia de Thevenin equivalente nos da un número complejo con parte imaginaria negativa, así que lo que vamos a tener es una resistencia. Esto lo podríamos reemplazar por una resistencia o representar con una resistencia de 0,16 ohm en serie con un capacitor cuya reactancia para esta frecuencia de trabajo, que no la conocemos, valga menos 4,5. Bien, este termina acá. Es cortito. El que sigue, si pasamos ahora, van a ver que es exactamente el mismo circuito, pero se le ha agregado un elemento en esta rama de la fuente BS1 y eso hace que la simplicidad que tenía esta resolución de no tener en cuenta la malla 2, ahora haya que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense, es el mismo circuito, se le ha agregado el capacitor C3, y ahora ya no podemos decir que las dos mallas son independientes, así que vamos a tener que resolver eso. Yo empecé por calcular la impedancia equivalente. Y para eso, bueno,
traté de ir achicando un poco lo que había en cada rama, digamos, de ir calculando. Entonces, fíjense que si pasivamos las dos fuentes, BS1 y BS2, y las cortocircuitamos, acá lo que nos queda es el capacitor C3 en paralelo con el inductor L2, ¿sí? Este que tenemos acá. Después he llamado Z1 a la impedancia de esta primera rama, donde tenemos L3 en serie con C2, ¿sí? La reactancia de L3 menos la reactancia de C2, y esto nos da, si están bien copiados los datos, la reactancia de L3 valía J2,5 y la reactancia de C2 menos J4. Así que nos queda menos J1,5. Sería la reactancia de esta rama. Después tenemos Z2, sería R1 en serie con L1, R1 más JXL1, donde R1 vale 22 y la reactancia de L1 vale J5, ¿sí? 22 más J5. Por las dudas que después me haga falta, la expresé también en forma polar. Y después tenemos Z3, que simplemente es la reactancia del capacitor 1, esa valía menos J5, acá está. Y Z4, que es el paralelo entre C3 y L2. Acá está L2 en paralelo con C3, producto y la suma, donde L2 vale 4J y la reactancia de C3 menos J2. O sea que tenemos J4 y menos J2. El producto, J por J menos 1, con este menos se hace más. Bien. Entonces me queda 8 y abajo 4J menos 2J, me queda 2J. Si subimos la J al numerador, me aparece el signo menos. Así que menos J4 sería el paralelo de estos dos elementos. Entonces, ahora sí, ¿cómo me quedaría la impedancia de Thevenin? La impedancia de Thevenin, si yo me paro entre A y B y miro hacia la derecha, lo que tengo es la Z1, ¿sí? En paralelo, vamos a empezar al revés. Bien, la Z1 en serie con Z2, que está en paralelo con Z3 más Z4. Bueno, empezamos al revés, yo empecé al revés. Le escribí al revés acá, pero ahora le miremos al revés, es Z4 más Z3 están entre este punto y este, o sea que esas dos están en paralelo con Z2. Y a su vez, todo este paralelo está en serie con Z1. O sea, de atrás para adelante o de adelante para atrás. Bueno, yo resolví esto, no lo escribí acá, lo resolví aparte, y les puse un aproximadamente igual a menos J 1,4 porque la parte real da muy pequeñita. Pueden resolverlo ustedes y verificar. Acá creo que les hice trampa, a ver, sí, les hice trampa. No les resolví la tensión de Thevenin. Con la idea, son 9:30, de que ustedes se tomen ahora media horita, más o menos, que es lo que les puede llevar, si les lleva menos mejor, para calcularlo a ustedes. Me gustaría que ustedes ahora se pongan a calcular la tensión de Thevenin y después vemos y vamos viendo qué dudas tienen. Acuérdense que para calcular la tensión de Thevenin, yo tenía que determinar la tensión entre el punto A y el punto B. Eso significa, en este circuito, la misma consideración que hicimos antes, que por esta rama no circula corriente, o sea que esto que le llamamos Z1 no existe para el cálculo de la tensión de Thevenin.
Entonces, la tensión de Thevenin va a ser la tensión que caiga en esta rama, en la rama L1, R1. Acá pueden hacer dos cosas. Pueden resolver por mallas, ¿sí? Donde van a tener una corriente I1 y una corriente I2. Y en ese caso, solo nos hace falta conocer la corriente I1 y con esa corriente calcular la caída de tensión entre A y B. O pueden aplicar nodos si quieren. Tendríamos, este sería el nodo A, de sub A este nodo le podrían llamar C, y el nodo B, que sería el de acá abajo, lo pondríamos como referencia. Entonces, si calculamos el nodo A, la tensión en el nodo A, ya estamos determinando cuál va a ser la tensión de Thevenin, que va a ser esa. Porque si a B lo pongo de referencia, entonces con calcular B sub A ya está determinada la tensión de Thevenin. Cualquiera de los dos métodos son válidos y me parece que no hay uno más complicado que el otro, porque en los dos casos van a tener dos ecuaciones y tienen que calcular una de las dos incógnitas, o la corriente I1 o el nodo o la tensión del nodo de sub A. Así que se los dejo a su gusto. Les dejo puesta acá la imagen un ratito para que la puedan copiar, o si ustedes ustedes también disponen de la guía, así que pueden buscarlo en la guía si quieren, si la tienen impresa les resulta más fácil, es el 4.4. Y bueno, yo me quedo por acá. ¿Saben qué voy a hacer primero para no molestar? Les voy a sacar el sonido. Este,
Eh, le saco la pantalla principal, la tienen copiada ya, así al ejercicio, así veo si alguien consulta algo acá. Si alguien lo vuelve a necesitar, me dice.
A ver, Nicolás, ahí me fijo. Lo que pasa, guarda con eso, porque Z4 no te sirve acá. Mira, ahí lo comparto. ¿Por qué no te sirve Z4? Porque Z4 era el paralelo cuando yo pasivaba las fuentes y ahora no estamos trabajando con el circuito pasivado. Ahí se ve, ¿se está compartiendo o no? Ahí. Sí, se ve, profe. Acá vengamos. El circuito con el que tenemos que trabajar es el circuito con las fuentes. Es este. Entonces Z4 no nos sirve porque Z4 era cuando las fuentes estaban pasivadas y me quedaban estos dos en paralelo. Ahora lo que nosotros tenemos que resolver son estas dos mallas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, profe. Bien. Lo dejo acá entonces para que lo veamos. Gracias, profe. De nada. Denme un minuto que atiendo una llamada ya que estamos.
Bueno, veo que estamos complicados con los resultados. Yo cuando le suba el PDF, se lo subo resuelto. Así lo revisan de ahí a ver dónde puede estar, a ver dónde puede haber algún error o no. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué me queda? A ver. No sé si nos conviene tomarnos un recreadito o terminar con esto. A ver, déjenme cuánto nos queda. El 5 y... No, vamos a terminar entonces. Vamos a ver el que sigue. Bueno, este ejercicio entonces, este ejercicio tiene una fuente de corriente, una fuente de tensión, y lo que nos dice es calcular la corriente a través del resistor R2, este que está acá arriba, partiendo del circuito equivalente de Thevenin. Esto significa que lo que nosotros vamos a hacer para poder analizar es quitar R2 y calcular el circuito equivalente de Thevenin de lo que nos queda, ¿sí? O sea, entre este punto y este, para después usar ese circuito equivalente de Thevenin y conectar R2 y calcular la corriente, ¿sí? Entonces, eso es lo que está hecho acá, y yo lo puse vertical el circuito porque me resultaba más fácil verlo a mí, ¿no? Entonces, sería este el punto A y este el punto B, entre los cuales yo tengo que calcular el equivalente de Thevenin. Fíjense que nosotros podríamos hacer el recorrido entre A y B, ¿sí? Acá esta fuente está en paralelo con esta resistencia, o sea que digamos que por acá circula la corriente de la fuente IS1 y genera una caída de tensión en esta resistencia, que si yo la calculo, tendría la caída de tensión entre A y este punto, y si me vengo por acá, para llegar a B, podría sumarle o restarle, en este caso, la fuente de tensión, la caída de la fuente de tensión B1, y ya tendría la caída de tensión entre A y B. O sea, yo puedo hacer el recorrido entre A y B por acá afuera, ¿sí? O sea, puedo hacer cualquier recorrido, o por acá adentro. Voy a hacer el que más me conviene, que es el de acá adentro. Porque como estos son paralelos, los puntos son los mismos. Entonces, la caída de tensión en R1 va a valer IS1 por R1, y fíjense que por el sentido de circulación de la fuente IS1 voy a tener el positivo en A, y a eso, si vengo por acá, le tengo que restar, porque están opuestos, es más, menos, menos, más, le tengo que restar la caída de tensión de la fuente B1. Y con eso llego al punto B, que es lo que ando buscando para encontrar la B de Thevenin. Entonces, IS1 por R1 menos BS1 me va a dar la tensión entre este punto y este si quitamos R2, que es lo que hacemos para poder determinar el equivalente de Thevenin del resto del circuito. O sea, vamos a usar R2 como la carga de ese circuito. Entonces, fíjense que tenemos la corriente IS1, que es dato, 2 amperes con una fase de 40 grados, R1 que vale 9 ohms, y la tensión de la fuente BS1, que sería esta, B1 sería 12 voltios con una fase de 10 grados. Así que resolviendo eso, nos da una B de Thevenin, que como es una fuente, mejor la expreso en forma polar, ¿sí? Y la resistencia de Thevenin, fíjense lo que va a pasar en este circuito si pasivo las fuentes. Pasivar una fuente de corriente significa abrirla, ¿sí? O sea que esta rama desaparecería, me quedaría solamente R1.
Y de este lado, pasivar la fuente de tensión significa cortocircuitarla. Por lo tanto, si yo pongo un corto acá, estoy eliminando la otra rama que está en paralelo con el corto. O sea que todo esto desaparece y solamente me queda la resistencia R1, así que la Z de Thevenin es R1 y son estos 9 ohms. Por lo tanto, mi circuito equivalente me queda así, me queda la B de Thevenin en serie con la Z de Thevenin, y ahora sí uso este circuito, que es lo que reemplaza a todo esto, para conectar R2 entre A y B. R2, que es la resistencia de 6 ohms, la conecto entre A y B, y simplemente calculo la corriente que circula por ahí usando este circuito, o sea, la B de Thevenin sobre la Z de Thevenin más R2. ¿Sí? Así que, bueno, este ejercicio que es sencillo de resolver matemáticamente, digamos que la, la, la trampa que tiene es cómo hacemos para, para determinar un circuito equivalente, para poder usarlo para calcular la corriente que pasa por algo que ya está en ese circuito. Entonces, el, el proceso es quitar esa R2, hacer el equivalente y después usarla como carga del circuito de Thevenin. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí, al pasivar la fuente de corriente, es como que abrimos el circuito, digamos. sí. O sea, hacer que esta corriente valga cero implica abrir esta rama. Ah, y con la detención es cortocircuitar, digamos. Con la detención, para que la tensión valga cero, la tengo que cortocircuitar. Ah, bien, bien. ¿Sí? Gracias. Porque la idea es hacer cero el valor de la fuente. Claro, claro. Está Ahí bien. entendí bien. Ahí está. Bueno, Gracias, profe. no, de nada. Y el último que estaba pensado para esta clase es este, eh, que no lo tengo acá, pero lo tengo en otro lado. Acá nos pide aplicar el teorema de Thevenin para calcular la potencia disipada en un resistor que se conecta entre los terminales A y B. Nos da el valor de la fuente BS1, nos da el valor de la fuente de corriente, y nos da los valores de L, de R1 y de R2. Después, una vez que tengamos el circuito equivalente entre A y B, o sea, lo tengo que mirar entre A y B, quizás haya que redibujar este circuito para si alguien no se da cuenta, pero fíjense que entre A y B tengo, por un lado, esta rama, o sea, tengo la fuente de tensión en serie con la resistencia, y por el otro lado tengo esta rama, o sea, están en paralelo estas dos ramas, si lo miro desde A y B. O sea, yo podría dibujar todo el circuito de un solo lado y serían dos ramas en paralelos. Esta, la de R1 y BS1, con esta otra. Quizás sea más fácil de verlo así. Y después, una vez que tenga el circuito equivalente, tengo que pensar que lo que voy a poner entre A y B son estos resistores. O sea, primero voy a poner uno de 3,3 ohms, después uno de 4,7, después uno de 5,6, y la idea es, con cada uno de ellos, calcular, ¿qué decía? La potencia disipada. Sí, me dan un segundo, busco el ejercicio que lo tengo en otro lado y se los muestro. Pero para no marearlos con todo lo que tengo que abrir, voy a dejar la presentación. Y ahora, era el 4.6, ¿no? Lo tengo acá. Y se lo quería buscar esta mañana, pero me demoré en abrirles la sesión porque a la computadora se le ocurrió reiniciarse y estuvo más de una hora. Menos mal que lo encendí temprano, pero no me dejó hacer lo que yo quería hacer. Si te la descargas.
No. Bueno, ya vamos. En el teórico avanzaron hasta acá o avanzaron un poco más. Ya. Bueno. Ahí les comparto. Empezaron con la unidad 5. Ah, bueno. O sea que nosotros podríamos ver algo más. O sea, empezaron con respuesta en frecuencia. A ver, mejor así. Bueno, como yo les había mostrado recién, a ver, ahí me parece que se ve bien. Acá el circuito está dibujado, como yo les había dicho recién, que probablemente era más fácil de ver si yo ponía los puntos A y B y dibujaba las dos ramas, los dos caminos por los que se podían llegar desde A hacia B. Entonces, por un lado teníamos la R1 en serie con la fuente de tensión, y por el otro lado teníamos R2, L1 y la fuente de corriente. Entonces, dibujado así, para mí, por lo menos, para mi cabeza, cómo se me acomoda mi cabeza, es más fácil verlo así que verlo en el circuito original. Ustedes, si lo pueden ver de una, está todo bien. Entonces, para determinar la tensión de Thevenin entre A y B, ¿sí? Fíjense que si yo considero esta malla, ¿sí? Hay una fuente de corriente que es la que me va a fijar la corriente de la malla. Entonces, si uso la corriente de la fuente para determinar la caída de tensión en R1, puedo hacer la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en BS1, ya tengo la de Thevenin. Sería el camino más fácil. La otra sería determinar la caída de tensión acá, pero resulta que tengo una fuente de corriente en la que no sé qué tensión cae, así que digamos que además de ser el camino más fácil, me parece que no hay otro. Entonces tenemos IS1 por R1, me va a dar la caída de tensión en R1, más la fuente de tensión BS1, obtenemos la B de Thevenin, ¿sí? Y por otro lado, para calcular la impedancia de Thevenin, tendríamos que abrir la fuente de corriente, con lo cual esta rama desaparece, la corriente es cero, entonces desaparece esta rama. Dijimos cortocircuitar esta. Entonces, fíjense que entre A y B lo que me queda es R1. Entonces, entre A y B solamente me queda la resistencia de Thevenin R1. Porque estas dos, si bien R2 y L1 están, pero no están conectadas, porque al abrir ese 1, no me queda conectada entre A y B, o sea, cuando yo miro entre A y B, solamente tengo R1 y esto queda desconectado. Entonces,
el equivalente de Thevenin sería la B de Thevenin que hemos calculado de 19,05 voltios y la R1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar las distintas resistencias que nos han dicho que calculemos la potencia disipada. Para calcular la potencia disipada en esta resistencia necesitamos o conocer la corriente que circula por la resistencia o conocer la tensión que cae en la resistencia. Parece más fácil calcular la corriente como la B de Thevenin sobre, sería esta la corriente, entonces esa corriente al cuadrado por RAB me va a dar la potencia disipada. Hacemos este cálculo para cada uno de los tres valores que nos dieron, ¿sí? 3,3, 4,7 y 5,6, y vamos a obtener los tres valores de potencia disipada en esa RAB. ¿Cuál es el valor de potencia? Y acá podemos usar otro teorema, que era el teorema de la máxima transferencia de energía, ¿sí? ¿Cuál debería ser el valor de RAB para obtener la mayor potencia disipada? Si lo miran acá, ¿sí? Cuando RAB valga lo mismo que la R de Thevenin, yo voy a poder tener acá 2RAB al cuadrado, que se me va a simplificar con esta, y voy a obtener el mayor valor de potencia transmitida. O sea que cuando RAB valga 4,7, o sea el caso del medio, esta va a ser la mayor potencia disipada en la carga. Y como para comparar, tienen una resistencia un poquito más baja y una resistencia un poquito más alta, ¿sí? Y fíjense que en ambos casos la potencia disipada es menor. Entonces, bueno, con esto se podrían hacer varias cosas, se podría hacer una curva, por ejemplo, que nos indique para distintos valores de resistencia de RAB, digamos, cómo va variando la potencia. Entonces ahí podríamos ver en esa curva que para RAB igual a 4,7 obtendríamos el pico, el máximo en la función, y bueno, distintas cosas para mirar en este ejercicio que combina, digamos, el teorema de Thevenin con el teorema de máxima transferencia de potencia. Bueno, este era el último programado para la clase de hoy. Voy a salir de acá. Como yo veo que, como me están diciendo que empezaron con la unidad 5, voy a dejar de presentar y voy a aparecer. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a sumar en la diapositiva de la clase de hoy algunos ejercicios más de Thevenin y de Norton, que no hemos hecho ninguno. Les voy a poner un ejercicio con fuentes controladas, porque las fuentes controladas no se pueden pasivar, entonces ahí para el cálculo de la impedancia tenemos que hacer otras cosas. O sea, les voy a agregar 2 o 3 ejercicios más, que no los tengo ahora, los tengo que procesar ahí. Y les subo todo junto, les subo la clase pasada, que creo que no se les subí, y esta, con esos ejercicios extras. Y la semana que viene, entonces, repasamos esos ejercicios que ustedes ya los traen vistos, digamos, y si hay alguna duda respecto de estos ejercicios que nos queden sin hacer, así adelantamos un poco con el práctico, ya que con el teórico también pudieron adelantar. Bueno, y espero que parezca alguien más la semana que viene. Che, este bajón será, ¿ya le dieron la nota del parcial?
Sí, y tan grave habrá sido que hay la mitad de la gente. Bueno, yo le voy a preguntar al profe Lizarra que me pase las notas, a ver qué pasó. Bueno, hagamos así entonces, yo les agrego un par de ejercicios de esta clase, se los subo, y la semana que viene vemos completo, vemos lo que quede de esta, más lo de la que viene. ¿Estamos? Los dejo entonces. Voy a dejar de grabar. La clase. Sí, por eso yo tenía Emiliano, por eso yo tenía hasta este ejercicio. Pero, bueno, si podemos adelantar mejor por cualquier feriado que ande dando vuelta. Bueno, nos vemos, gente. Cuídense Chao, mucho. profe, hasta luego. No, profe. Nos vemos.